de ustedes. Una vez que hemos conocido, por supuesto que las empresas inicialmente pueden ser conocidas y consideradas como organizaciones que cuentan con la base de las relaciones humanas, que fundamentalmente son, como pudimos escuchar, unidades tanto de índole social como económica, política, que tienen complejidad entre sí y que también necesitan interrelacionarse con las de similares características, que por supuesto necesita un administrador que es quien se encarga de la organización, que quien se encarga de entregar las respectivas recompensas, de quien es el que mira y decide cuáles son los enfoques y de acuerdo a la complejidad de esta organización también decide y define cuáles son los niveles de jerarquización y por supuesto, dependiendo del sector al que pertenece, pues también define lo que son las coberturas o conocidas también como diversidades. Entendido como tal, el administrador es por supuesto un hombre operacional, organizacional, que ejerce un liderazgo a veces por algunas personas invisibilizado, pero que tiene que contar con muchas virtudes y cualidades en el sentido de la flexibilidad, en el sentido de la tolerancia, en el sentido de posponer quizás sus propias metas por dejar relevancia a aquello que tiene que ver con la organización que está precisamente administrando y por supuesto el deseo de la realización y el cumplimiento de las metas de todas y cada una de las personas que forman esta institución. Ahora bien, nosotros tenemos que saber, de acuerdo al ambiente organizacional en el cual estamos, recordemos y hagamos énfasis en que nuestra empresa es una empresa de transporte, es una empresa de servicio, que por supuesto tiene que enfocarse cuál es su rol dentro de las relaciones humanas, cuál es su rol dentro de la situación social, cuál es su rol dentro del enfoque político y por supuesto cuál es su rol desde el campo de vista económico. ¿Sí? Hay que ver que también en un inicio hay que encontrarnos con superación de dificultades, superación de conflictos de cualquier índole, que por supuesto van a ser, al contrario de lo que alguien podría ver como un obstáculo, una catapulta para generar cambios y por supuesto en algunos de los casos inclusive generar innovación. Eso es en parte introductoria lo que teníamos nosotros que presentarles a ustedes como parte de las empresas consideradas como organización. Ahora bien, una empresa es una unidad productiva y que está organizada para la explotación de una actividad económica. Nosotros también tenemos varios conceptos que hemos traído a colación y de acuerdo al que nosotros manejamos, creemos que la empresa es una unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, justamente con el objetivo de obtener utilidades a través de la participación en qué, tanto sea en el mercado de bienes o en el mercado de servicios, que es fundamentalmente el que nosotros prestamos, ¿no es cierto? Para esto es necesario hacer uso de los factores inicialmente productivos y echar mano también de las herramientas actuales, innovaciones de índole tecnológico. Ahora bien, nosotros tenemos que presentarles a ustedes de la misma manera nuestra clasificación de las empresas. Como les digo, depende y puede variar acorde al autor de estos estudios, cuál define son los tipos de empresas que se pueden clasificar. Pero nosotros hemos encontrado en primer lugar que podemos clasificar a las empresas de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su actividad, de acuerdo también a el sector económico al que pertenece, de acuerdo también a una constitución jurídica, es decir, según la propiedad del capital, y finalmente de acuerdo al destino de sus beneficios. En este caso, de acuerdo a la primera clasificación que tenemos, nos encontramos precisamente con la clasificación según el tamaño. ¿Sí? Les invito también a que ustedes hayan realizado la respectiva revisión del módulo, por cuanto nosotros vamos a seguir
repasando, revisando y de ser posible también ampliando este tema. En el caso de la clasificación de las empresas de acuerdo al tamaño, tenemos que se clasifican en grandes, medianas y pequeñas. ¿Cuál es la diferencia o por qué, o ese factor que influye? De acuerdo al volumen de ingresos y de acuerdo al número de trabajadores. Eso es lo que nos hace la esencia en sí de la clasificación por tamaño. En el caso de hablar de una empresa pequeña, tenemos en sí la pequeña, cuyo capital es un número de trabajadores y sus ingresos son muy reducidos, ¿no? Tenemos que contar con un número de trabajadores no superior a las 20 personas, ¿no? Tenemos la microempresa, cuyo capital, número de trabajadores y por supuesto sus ingresos, que son una cuestión relativa, solamente son en cuantías muy personales, muy bajas. No podemos hablar de una microempresa que supere o exceda los 10 componentes entre trabajadores y empleados. Y recordemos que también existe en nuestro medio aquellas empresas que surgen del núcleo familiar, conocidas como FAMI-empresas, aquellos emprendimientos que justamente son o somos los familiares, los parientes más cercanos, quienes emprendemos este negocio, convirtiéndonos de una o de otra manera en una unidad productiva. Tenemos también que hablar de las empresas medianas, ¿no? Como les decía, el tamaño lo decide el número de trabajadores y el volumen de ingresos. En el caso de las empresas medianas, no podemos hablar de un número inferior a 20, ni tampoco superior a 100 personas. ¿Sí? El número de trabajadores y el volumen de ingresos justamente son limitados, son muy regulares. Tendríamos que apelar también a la categorización que se lo hace a nivel de la calificación dentro de la unidad controladora de las actividades económicas en el Ecuador, el SRI, para ver cómo nos califica a nosotros como contribuyentes para el asunto este relacionado con los ingresos y la declaración de todos los impuestos existentes, ¿no? Fundamentalmente estamos hablando de la renta, devolución del IVA, etcétera. Tenemos también que hablar de las empresas grandes, de acuerdo a su tamaño, en el cual, ¿sí? Nuestros trabajadores exceden a 100 personas. Miren lo que es esto, ¿no? De acuerdo al tamaño, tenemos grande, mediana y pequeña. De acuerdo a lo que es otra categorización, de acuerdo a la actividad que realiza esta empresa, ya podemos hablar un poquito del enfoque, que abrimos un poquito más la visión, la perspectiva, y hablamos de actividad. Ah, bueno, ¿de qué se trata esto de las actividades? Al formar una empresa, ¿sí? Nosotros debemos tener claro qué tipo de actividad va a realizarse. Es decir, la partida de nacimiento de nuestra empresa, en qué sector vamos a incidir. Por supuesto, para poder realizar y definir el sector que corresponde, vamos a hacer nosotros una configuración, un bosquejo, eh, una conformación, ¿de acuerdo? Y ver qué sector vamos a cubrir. Tenemos que hacer un análisis de la competencia que exista, hacer un estudio generalizado, pormenorizado, de hecho, de lo que es el mercado para ver cuál va a ser nuestra zona de cobertura, si de pronto no está muy saturado el sector en el que vamos a incursionar, para tener lo que siempre se busca cuando se crea una empresa, ¿no? Mayores réditos económicos, mayores ingresos, mayores beneficios, optimización de los recursos y de ser el caso tal vez de una empresa productiva que por supuesto tenga mucho mayor cobertura, que su nombre se haga conocido, que su producto o sus productos sean de una excelente calidad y en el caso de nosotros como transportistas, en el caso de nuestro servicio, esté siempre amparado de la mano con el cumplimiento del respeto de las relaciones humanas, de la consideración hacia el usuario, hacia nuestros clientes, ¿sí? Propender hacia aquello en presentar las mejores alternativas. ¿Para qué?
El momento que el cliente, el usuario, busque, requiera de nuestros servicios, pues por supuesto nos busque por la calidad que nosotros tenemos, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado también en esto para poder mantener en el mercado nuestro nombre, nuestro prestigio, dado con la calidad de servicio que estamos presentando, ¿no? Bueno, eso en parte introductoria. Ahora bien, a las empresas, de acuerdo a esta clasificación también, tenemos que clasificarlas eh, de acuerdo a su actividad económica, como les digo, al propósito lucrativo, por supuesto, que es lo más importante, creo yo, y su conformación legal, ¿no? Esto podríamos hacerlo con un asesoramiento técnico en el tema de derecho, jurisconsultor, para que nos asesore precisamente en el caso de no incurrir en algún tipo de cometimientos de cosas desapegadas con la normativa legal vigente, sobre todo en nuestro caso del territorio ecuatoriano. En el caso de las empresas por actividad, tenemos empresas de servicios, tenemos empresas comerciales y tenemos también empresas industriales. Las empresas de servicios, ¿cuáles son? Precisamente su nombre lo dice, ¿no? La finalidad es proveer al cliente de un servicio. Es decir, es una actividad intangible, ¿no? Es algo que no puede palparse, cuantificarse, de una manera calificarse como tal, pero tiene a cambio una satisfacción de una necesidad concreta de un individuo o de un colectivo de personas, ¿no? A cambio de una contraprestación. Por ejemplo, nosotros hacemos transporte de carga, transporte de pasajeros, de un lugar hacia otro, cobramos una tarifa y por supuesto nuestro cliente queda con la satisfacción de que su carga, su mercancía, sus valores, ellos mismos pueden ser transportados de un lugar a otro y por supuesto, hablando de las empresas de servicio, tenemos que referirnos, por ejemplo, proveedores de los servicios de Internet, despachos de abogados con asesoría, estamos hablando de academias, escuelas, instituciones educativas, ¿no? Estamos hablando de hospitales de servicio de salud privada y estamos hablando, por supuesto, de las empresas de transporte, como les habíamos manifestado. Aclarando una situación de que por producto intangible entendemos que es todo aquel elemento que no tiene una forma definida, pero a cambio le proveemos a nuestro cliente, a nuestro a quien prestamos este servicio, un bien inmaterial que él necesita. Acude ante nosotros para justamente satisfacer esta necesidad. Hablemos del proveedor de Internet, quiere comunicación. Hablemos del tema de despacho de abogados, quiere ser asesorado en un juicio. Hablemos del tema de instituciones educativas, nuestros hijos, jóvenes, quieren obtener un título de educación básica, superior, tecnológico, el tema de los hospitales, seguridad privada, queremos un tratamiento médico, queremos una cirugía y por supuesto nosotros como empresa de transporte de carga, pues hacemos lo que les manifestaba hasta hace poco tiempo, ¿no? El transporte de bienes, de carga, en todo caso, justamente como les habíamos dicho, ¿no? En el caso de las empresas comerciales, que son las que tienen bastante abundancia en el mercado local, sí, tenemos que referirnos, por supuesto, son aquellas empresas que se dedican única y exclusivamente a la compra-venta de bienes materiales, ¿no? No realizan ninguna actividad tradicional, probablemente digo yo, algunos sí tendrán esa mística empresarial, pero probablemente muchos no hagan un mayor esfuerzo por presentar la imagen del producto que venden, porque probablemente venden productos que ya tienen una marca eh, ya conocida, marca prestigiosa, ¿sí? Y de pronto no tienen la tarea de ubicar en el mercado. Estamos hablando de tiendas de electrodomésticos, inclusive elementos de tecnología, estamos hablando de librerías, estamos hablando de los supermercados, hipermercados, megatiendas,
Estamos hablando de tienda de ropa, de calzado, complementos. Estamos hablando de jugueterías. Estamos hablando también de concesionarios y tiendas de compra-venta de vehículos tanto nuevos como usados. Estas empresas, como les digo, pueden ser mayoristas, minoristas y por supuesto, en el caso de los mayoristas, son mercancías al por mayor. ¿Sí? Ustedes ya conocen este término. Y por supuesto, minoristas, aquellas tienditas de barrio, aquellos locales que, como les decía anteriormente, no pueden ser micro, pequeñas empresas que, por supuesto, hacen este negocio de la compra-venta de bienes materiales que ya están elaborados y que, por supuesto, están listos para su comercio. Y hablando finalmente de esta clasificación de acuerdo al tipo de actividad de las empresas comerciales, tenemos que referirnos, por supuesto, a las empresas industriales. Son aquellas empresas que se encargan, como su nombre lo dice, ¿no? Aparte de la transformación y manufactura de las materias primas, realizan adicionalmente un proceso extra, que es precisamente la extracción de la materia prima. Hablemos, por ejemplo, de aquellas fábricas de ropa y calzado, aquellas empresas constructoras, aquellas industrias alimentarias y aquellas plantas de ensamblaje de equipos electrónicos o tecnológicos. En este caso, las empresas industriales, asimismo, también como les decía, ¿no? Tienen dos características, dos campos que cubren y zonas extractivas, las cuales se encargan de traer distintos recursos, sobre todo naturales, ¿no? No renovables, estamos hablando en este caso, y las de transformación, que justamente se encargan de la manufactura y elaboración de tipos de productos para terminados a partir de materias primas, ¿no? Estas justamente realizan una actividad económica, son además, comercializan inclusive sus productos acabados, ¿no? Inclusive tienen tiendas que justamente sirven para la comercialización de lo que estas empresas justamente producen. Puede haber también, en el caso de las empresas de vehículos, que es el área que nos corresponde o que está más afín con nosotros, el tema de reparación, mantenimiento, lo que a veces se conoce como servicio postventa, talleres, etcétera, ¿no? Justamente es muy importante porque que nosotros hayamos adquirido una unidad y por supuesto los llevamos al mantenimiento rutinario, mantenimiento que sugieren por supuesto los fabricantes de este tipo de unidades que son precisamente aquellas que sirven para nuestras actividades. En el campo de la siguiente clasificación que nosotros nos hemos referido, como les digo, depende de los autores, pueden variar, ¿no? Puede inclusive ser mucho Una más preguntita, los, ingeniero. permítame terminar la exposición, por favor. Sígale anotando la observación, gracias. En el tema del sector económico, tenemos, por supuesto, las empresas extractivas que están dedicadas a explotar los recursos naturales, ¿no? Tenemos también las empresas de servicios. Esta es otra clasificación, ¿no? Vemos que algunos tipos de empresas se repiten. En el caso del sector económico, volvemos a referirnos a las empresas de servicios que lo damos a la comunidad. En el caso de la nueva clasificación por sector económico, volvemos a hablar de la empresa comercial que habíamos referido de acuerdo a la actividad que realizaba, ¿no? Tenemos que hablar en el sector económico aquella también que justamente es la agropecuaria, que explota el campo y sus recursos. Y finalmente la industrial que transforma la materia prima en un producto terminado. De esta industrial ya nos habíamos referido en la empresa de acuerdo a la actividad que realizaba. Y para terminar nomás, para darle paso a la inquietud del compañero, tenemos también las empresas que son de acuerdo a la constitución jurídica, como les decía, propiedad del capital, de dónde provienen los recursos. Puede haber una empresa de orden privada, pública, social, mixta inclusive, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las empresas capitalistas, ¿no? En el cual está justamente las características de la empresa privada, que justamente tienen métodos productivos que no tienen limitaciones, ¿no? Porque a veces hay que acogerse a las condiciones laborales, sistemas de precios,
El tema de las relaciones con las demás empresas se rige de esta manera. Lo que hablábamos anteriormente, ¿no? La interrelación entre organizaciones de la misma naturaleza. La empresa privada tiene que ser obligada a ser eficiente, ¿no? Con esto no estamos menoscabando el sector público, que tiene un mal prejuicio a veces en algunos aspectos, ¿no? Hablamos de muchas instituciones de orden público que, que están a cargo del Estado, del gobierno, de las instituciones gubernamentales que justamente tienen ineficiencia. Esa es una gran diferencia, lamentablemente, y no es por la falta de visión, sino que las empresas públicas responden a ciertas normativas, calificaciones, organismos de control del mismo sector público que hacen que las mismas no pequen de ser ineficientes, sino que tengan un nivel muy bajo de rendimiento, y no es porque alguien está boicoteando contra la eficiencia de la misma, sino que lamentablemente no podemos, en el caso que ustedes vayan a ser administradores de una empresa de este índole, pues no pueden excederse de sus limitaciones, ¿no? Porque hay controles. Hay entidades que justamente hacen evaluaciones técnicas, especiales, administrativas, de orden económico, evalúan todo lo que son adquisiciones, servicios, etcétera, ¿no? Por eso es que tenemos una gran diferencia entre el sector público y el sector privado. Tenemos también que hablar de acuerdo al ámbito de actividad, en el caso del sector, del ámbito geográfico, ¿no? Estamos hablando de las empresas locales, regionales, nacionales, inclusive multinacionales, no locales, como su nombre mismo lo dice. Tenemos muchos ejemplos muy claros de empresas muy adelantadas y muy prestigiosas en la ciudad, en las cuales se ha catapultado su producto a nivel regional y nacional inclusive, ¿no? Pero que han conservado su capital aquí a favor de nuestra provincia, ¿no? Estamos hablando de las empresas regionales que lo hacen por lo general, como su nombre lo dice, ¿no? Su ámbito geográfico, localizadas en varias ciudades o provincias que están muy cercanas geográficamente, para aprovechar inclusive el clima, el piso geográfico, etcétera, características muy similares. Y también tenemos aquellas empresas nacionales que no pecan más que de ser de índole de naturaleza societaria, por supuesto, está controlada por el Estado. Y tenemos las multinacionales, ¿no? Que tienen ciertas delegaciones aquí en el Ecuador que se han conformado en otros países cuyo capital pertenecen a otras localidades, otras nacionalidades, pero por supuesto distribuyen su producto acá en el Ecuador. Y finalmente tenemos aquellas por el destino de sus beneficios que poco podría venir a dar una ambigüedad, y esperamos que no haya contradicción en la comprensión. ¿Por qué razón? Porque se habla de aquellas empresas que, de acuerdo al destino de sus beneficios, pueden crearse con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Pero todos sabemos que las empresas que no tienen una ganancia, que no tienen un beneficio económico, pues están condenadas al fracaso y a su desaparición. Lo que pasa es que de pronto no se le tiene como el objetivo principal un margen grande de ganancias, ¿no? Probablemente son productos que tienen pagos o precios sociales, ¿no? Un pequeño margen de ganancia, y por supuesto lo hacen, pero recordemos, nadie puede, como hay un refrán, ¿no? Nadie compra pan para vender pan. Entonces estamos hablando de que es un pequeño margen, el tema de este lucro, precios o tasas o valores o ganancias o márgenes mínimos para justamente tener mayor accesibilidad por parte de los usuarios, de los compradores. Tenemos también aquellas empresas que son de trabajo asociado, y tenemos también aquellas empresas de la economía solidaria, que también nos referiremos en una próxima sesión, que pertenece justamente al sector conocido antes como el movimiento cooperativo,
que hoy se ha denominado el de la economía popular y solidaria, ¿no? Eso en cuanto nosotros teníamos que recordarles nuevamente a ustedes, aparte que esta información también les invito a que la revisen, está en la guía de lectura.